Y hablamos ahora de los cambios que se vienen en el gabinete económico. En este caso vamos a hablar de una posición que es realmente clave. Prácticamente vamos a tener seguramente muchísima más información a lo largo de los próximos días, pero quien se va del gobierno, quien de alguna manera ya ha anunciado que en los próximos meses va a dejar su cargo, es Sebastián Galliani, secretario de Política Económica, la mano derecha de Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda. Una persona que, bueno, diseñó en su momento lo que fue el paquete fiscal que se terminó discutiendo en el Congreso el año pasado, una persona que también diseñó lo que fue la reforma tributaria, y en este sentido, yo diría prácticamente, Dani, una pieza clave que ha trabajado y que sigue trabajando aún hoy, pero que ya ha anunciado que se va, junto a Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda. ¿Qué es lo que hay que contar? Como decía Julián, sí, una pieza clave, que hay razones que lo llevarían a los Estados Unidos y que tienen que ver con el ámbito familiar y también con la tarea que desarrolla en algunas universidades en ese país, y por eso serían también motivo de su retorno. Pero a ver, que fue artífice de la reforma fiscal, perdón. Por un lado, que hace poco en sus últimas declaraciones habló de las metas inflacionarias y estimó, bueno, algo que hoy muchos creen que ya no será posible. De todos modos, una cifra o una meta de inflación cercana al 20%, no al 15%, la cifra que ronda alguna de las paritarias que ya han cerrado a esta altura del año, pero muy lejos de aquellas estimaciones de las consultoras privadas para el Banco Central que da una cifra superior al 20%. Claro, exactamente, ¿no? Un hombre duro del gobierno, una persona que ha defendido lo que son las políticas, como decía Daniela, de los últimos meses, y puntualmente ha llevado al Congreso muchísimos proyectos. Y también lo que hay que decir con respecto a Galliani es que ha prestado muchísimos servicios dentro de lo que es el ministro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, perdón, y en función de eso también de lo que ha sido, sin ninguna duda, la gestión de Nicolás Dujovne al frente de Hacienda. ¿Por qué es importante la salida de Galliani? Bueno, en principio porque se trata de una de las personas que más sabe en términos fiscales de lo que es la política económica. Es decir, cada uno tiene una especialidad. Bueno, el caso de Galliani puntualmente es alguien que perfectamente podría diseñar una nueva estructura impositiva para la Argentina, algo que hoy se está discutiendo a partir de lo que es la aplicación de las tarifas de servicios públicos y que están pidiendo los gobernadores, ¿no? Bueno, por otro lado es importante también indicar que no estamos hablando de una salida que se daría inmediatamente en las próximas horas, sino que todavía falta un tiempo para que se concrete finalmente para el mes de agosto aproximadamente. Eso por un lado, y por lo tanto también no está previsto o no hay trascendido, no sé, Juli, tal vez vos tengas una información diferente, pero respecto de quién podría ser la persona que lo va a reemplazar ya en el cargo. No, todavía no, todavía no hay ningún tipo de mención de un posible reemplazante. Hubo un cruce que tuvo Galliani cuando lo anunció hace apenas algunas horas con Guillermo Nielsen, el ex secretario de Finanzas. ¿Qué le dijo Nielsen? Le dijo, bueno, nadie se va del gobierno si las cosas están saliendo bien. Sí. Muchos miraron para el lado de las tarifas, dicen, bueno, finalmente por ahí el tarifazo fue una presión extra para Galliani, que ha sido uno de, yo digo, de los funcionarios que se ha prestado habitualmente a lo que son las entrevistas, que ha tenido contactos con la prensa, es decir, alguien habituado a defender lo que es este modelo económico. Bueno, en ese sentido hay quienes dicen, bueno, la presión ha sido tan importante sobre Galliani que podría estar dando un paso al costado justamente porque no es alguien que esté habituado a enfrentarse justamente con esas presiones. De todos modos, el caso de Galliani nos lleva a establecer ciertos paralelismos con otros casos que sí se han dado previamente en el gobierno de Mauricio Macri, todos, bueno, muy resonantes, ¿no? De hecho, estamos viendo el caso de Isela Constantini, ex titular, ex mujer al frente de Aerolíneas Argentinas, y su salida que fue algo confusa en un principio, porque la verdad es que mucho no se dijo. Posteriormente ella sí salió a hablar, antes de que la reemplazara quien hoy es el titular de la empresa, estamos hablando de Mario del Acqua. Posteriormente sí salió a hablar y dijo, bueno, había diferencias, obviamente había diferencias con el ministro Guillermo Dietrich. Ella dijo, yo no quería hablar en un principio, no quería decir nada, pero sí, las hubo. Era muy difícil ir a plantear a quien es tu superior algunas diferencias respecto de cómo manejar una empresa tan importante, tan polémica, podríamos decir, bueno, por los titulares, la gran cantidad de titulares en los diarios en los últimos tiempos. ¿Y qué fue lo que dijo? Pero a mí lo que me hizo decidirme a salir a hablar tenía que ver con que recibí una gran cantidad de llamados y de mails de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas que me decían que elogiaban mi gestión y que estaban muy contentos con que yo haya respetado el rumbo que la empresa tenía. ¿Por qué? Llegó a Aerolíneas, y ustedes recuerdan, fue Mario del Acqua, el actual presidente, quien dijo, y se difundió el audio, bueno, cuéntenme ustedes cómo hacer para manejar la empresa porque yo no tengo idea en el área. ¿Qué fue lo que dijo Isela Constantini? Esta empresa que en las portadas de los diarios se dice constantemente no sale tan cara y funciona tan mal, bueno, yo la encontré en perfectas condiciones y con muchísima gente con ganas de trabajar.
Sí, una gestión realmente, digo, muy buena, muy elogiada la de Isela Constantini al frente de Aerolíneas, y nada más recordar que también, ¿no? En algún punto, lo que de alguna manera termina sacando la Isela es, bueno, su defensa de lo que era la línea de bandera argentina, en detrimento del intento por parte de un sector del gobierno, que finalmente terminó triunfando, de empezar a hacerla competir aerolíneas con otras aerolíneas. Claro. Bueno, algo que efectivamente se concretó, el ingreso de las low cost, ¿no? Sí. Y que por supuesto iba a modificar la situación de aerolíneas argentinas de la manera en la que la está modificando. De todos modos, la postura del actual presidente ha sido totalmente distinta, ¿no? Bueno, y por otro lado tenemos el caso del ex ministro de Agroindustria. Estamos hablando de Ricardo Brullaile, quien en algún momento, y cuando iba a ser reemplazado, puso en discusión la cuestión de que el ministerio se transformara en secretaría y decía, ¿le quieren dar importancia a esta área? Bueno, la verdad es que no lo están haciendo de esta manera, sin criticar a quien luego ocupó su cargo. Sí, fue reemplazado por Luis Miguel Echeverri. Brullaile, una persona muy cercana a algunos sectores justamente de lo que es la producción agrícola-ganadera de la Argentina, y en algún caso también le ha sido recriminado lo que era la relación que tenía muy tirante con algunos otros sectores, por ejemplo con la sociedad rural, al punto tal de que quien termina reemplazándolo es, y era en todo caso, quien pertenecía justamente a la comisión directiva de lo que era la sociedad rural, Luis Miguel Echeverri. Bueno, en este caso, Brullaile, que hace poquitas horas nada más dijo la verdad, que me fui mal del gobierno y que muchas personas también se dieron cuenta que me había ido mal del gobierno. Bueno, ahí a confesión de partes, relevo de pruebas, ¿no? Está claro que no se sintió cómodo de la forma en la cual fue desplazado justamente de esta cartera. Mira, recuerdo ahora, y no tenemos la gráfica, pero es uno de los casos, y ahí vamos, Alfonso Pratgay, pero también el de la ex canciller Susana Malcorra, ¿no? Quien también fue reemplazada. Bueno, ella alegó en un primer momento, se da un caso similar al de Isela Constantini, ¿no? Dijo que, bueno, como su familia vivía en Europa y ella había aceptado momentáneamente este cargo, bueno, también iba por una candidatura como titular de la Organización de Naciones Unidas. En algún momento también se criticó que habría utilizado esta función como canciller argentina para, bueno, poder finalmente ocupar ese cargo, algo que no fue en medio de la polémica por los mails y varias cuestiones, pero que luego sí terminó admitiendo, bueno, las diferencias que había, ¿no?, con el gobierno nacional. Sí, bueno, lo vemos allí de fondo, ¿no? Es ampliamente conocido, estamos hablando de Alfonso Pratgay, muchos lo recuerdan del momento cuando anunció la salida de lo que para algunos se llamaba cepo cambiario. Bueno, fue el hombre que se hizo cargo de la gestión económica, ni bien arrancó el gobierno del presidente Macri, fue ministro de Hacienda y Finanzas. Cuando se da su salida, los ministerios terminan dividiéndose, uno es Ministerio de Hacienda y pasa después a tener una cartera propia, lo que es Finanzas. Pratgay era sinónimo de gradualismo en los primeros meses del gobierno de Macri. Y muchos le recriminaban y decían, sos demasiado gradualista. ¿Por qué? Porque del otro lado estaban otros funcionarios que lo que le pedían era un ajuste muchísimo más dramático. Eso para algunos puede hacer ruido, ¿no? Porque Pratgay, sinónimo de gradualismo, cuando hay sectores que lo que dicen, no, él llevó adelante una política que tuvo su principio y su finalidad, y a partir de allí entonces el presidente Macri que le pide la renuncia al propio Pratgay, Sí, y es verdad también que en algún momento, y ya en la campaña o en medio de la campaña, era el mismo Pratgay quien hablaba de ciertas cuestiones que tenían que ver con estimaciones inflacionarias, incluso con el dólar. Tengo la mala suerte de tener mucha memoria, y recuerdo cuando Pratgay decía, bueno, si el dólar llega a los 14, 15 pesos, bueno, significa que habremos hecho las cosas mal, ¿no? Bueno, y efectivamente fue incluso cuando él todavía estaba en el cargo que esa cifra comenzó a ascender. Sí, sí, claramente, ¿no? A ver, ha sido un hombre importante para el gobierno nacional, sin ninguna duda. En algún momento dijo que iba por algún tipo de carrera política. Bueno, finalmente en este caso, al menos por ahora, no está integrando las fuerzas del gobierno, y eventualmente también ha dicho que ha sido sumamente crítico y sigue siéndolo de lo que son algunas decisiones del gobierno. Pero claro, está este señor. Claro, y lo tenemos a Melconian, a Carlos Melconian, como ex titular de lo que era el Banco Nación. Yo en realidad te voy a dejar la parte económica a vos, porque claro, sabrás mucho más que yo de esto. Y voy a recordar la parte emotiva, que muchos recordarán también, pero no es menos importante, que es aquel momento en que se despedía con un discurso. ¿Quién era en ese momento el titular del Banco Nación? Llegó a las lágrimas, se puso a llorar. Los empleados, y aquí también podemos establecer un paralelismo con la gestión de Isela Constantini. ¿Por qué? Porque fue despedido de la misma manera, ante aplausos y lágrimas, sus lágrimas, y además, este no es un dato menor, a los abrazos ¿con quién? Con Sergio Palazzo, titular de la bancaria, titular del gremio. Bueno, cargos que en principio debían contraponerse, estar enfrentados, bueno, tener algún tipo de rispideces, y sin embargo en ese momento, bueno, por lo menos daba cuenta su gestión de qué era lo que había hecho, ¿no? O por lo menos había tenido una gestión satisfactoria, probablemente no para el gobierno nacional, pero sí para con los sindicatos
sindicatos y para con los trabajadores. Sí, es importante eso que estás mencionando, Daniela, porque fue una de las cuestiones que lo terminó sacando a Melconian de la conducción del Banco Nación. Claro, le pedían que hiciese un recorte realmente importante de los empleados de la entidad, él no había accedido a eso, le estaban pidiendo también que gire recursos del banco al Tesoro Nacional, tampoco había accedido y claramente tenía una posición diferenciada con respecto a quienes conducen la cartera de Economía, al punto tal de que en algún momento se permitió, siendo parte del gobierno, presidiendo el Banco Nación, hacerles críticas directas al equipo económico. Esto fue lo que lo termina sacando a Carlos Melconian, quien empezó a sonar nuevamente para ocupar algún tipo de cargo, pero bueno, ahora se perdió un poquito lo que eran esos trascendidos, pero en algún momento hay quien dice, mira, Melconian está siempre ahí, en algún momento lo vamos a llamar, está claro que no es una paloma de la economía, sino que es un halcón, quiere un ajuste muchísimo más dramático y da la sensación de que el presidente Macri por ahora no lo quiere hacer. Bueno, la salida de Galliani para el mes de agosto irá, se cree, a los Estados Unidos, allí donde se encuentra parte de su familia, y esta es una de las últimas novedades. Bueno, una renuncia importante, como decía Julián, y la mano derecha de Nicolás Dujovne, del ministro Nicolás Dujovne. ¿Hacemos una pausa? Hagamos una pausa. Pero cortita, sí, ya venimos, pues tenemos un montón de información más para compartir con ustedes.